bajo dos sacerdotes. Se estableció que la iglesia estableció que ella estaba poseída, o bueno, estaba en poder de demonios. Durante este último año, los últimos estudios que se realizaron, bueno, es real. Bueno, hasta cierta parte, ciertas partes, o sea, como opiniones como de la Iglesia Católica, no exactamente. Y bueno, finalmente, en 1976, el 1 de julio, ella falleció a causa de, bueno, de la falta de tratamiento médico, o bueno, quizás si ustedes quieren creerlo así, de causas paranormales. Bueno, quisiera también agradecerles a ustedes, a todos ustedes. Hace mucho que por parte de Contra Natura y Cine 5, hace mucho que no teníamos una audiencia tan inmensa, y muchas gracias a todos por venir. Lo esperamos la próxima semana. Sin más, cedo la palabra al doctor. Muchas gracias. Bueno, a continuación, compañeros, vamos a escuchar los comentarios del doctor César Tapia, quien recibimos con un fuerte aplauso. Buenas tardes, buenas noches, ya queridos amigos, alumnos, estimados organizadores. Quiero agradecerles la particular y oportuna invitación y felicitarlos por la iniciativa. Y más también para ellos en específico precisarles algo, ¿no? Los japoneses tienen un dicho que en algún momento lo referí en este auditorio: tarde o temprano la perseverancia vencerá la inteligencia, ¿no? Y esto lo digo porque, claro, es bonito tener un auditorio lleno en la primera fecha, y seguramente no todas las presentaciones van a ser así, pero nada más la perseverancia va a hacer que iniciativas como esta, que en buena cuenta hacen bien a los demás, tengan en alguna medida sentido, ¿no?, de hacer, sentido de trascendencia. Y digo esto porque hay una fractura, entiendo yo, entre el campo estrictamente formal que ustedes reciben en cada día en sus clases y las humanidades propiamente dichas. Albert Einstein decía que evitarles, negarles, o por lo menos no incorporar contenidos éticos o humanísticos en la formación técnica de las personas es en rigor formar perros de caza, instrumentos vivos que solo sirvan para los fines que su domador los condicione, sin capacidad racional, sin capacidad crítica, sin capacidad de analizar, sin capacidad de sentir, de vivir. Y eso hace la conjunción del plano estrictamente jurídico y las humanidades, la literatura y el cine. Esa facultad ha tenido esfuerzos precisos por incorporar contenidos de esa índole, no con la respuesta que hubiéramos esperado algunos docentes de esta facultad, pero esfuerzos suyos de parte del alumnado hacen que no perdamos la esperanza y los impele a ser perseverantes en este tipo de actividades. A todos, a todos. Entonces, rápidamente precisarles de qué manera, y muchos de ustedes se preguntaban: qué bonito ver una película, y miren, todos asustados, se les estremeció algunas escenas donde se relacionaba lo paranormal, ¿no? ¿Y para qué sirve esto? ¿De qué me va a servir en mi actividad profesional? Porque mi papá o finalmente yo invierto aquí tiempo, invierto esfuerzo y dinero, por más que sea en una universidad pública, ¿verdad? ¿Por qué? Estimados colegas, no podemos ejercer el derecho si no tenemos la capacidad de sentir, si no tenemos la capacidad de indignación, si no tenemos la capacidad de percibir el drama humano, si no tenemos la capacidad de ponernos en el zapato del otro. No podemos hacer eso. Y ese tipo de circunstancias nos las proporciona la literatura y, claro está, el cine. En esa medida existe una directa relación entre la necesidad de una formación humanística y el acudir a contenidos como los que nos proporciona la literatura y el cine. En estricto a lo que toca en la película, como ustedes van a poder ver, el cine jurídico nos proporciona circunstancias que nos van a poder, uno, relacionar hechos de la vida real con circunstancias que en esta facultad recibimos. Lo segundo es que vamos a poder también
exigirnos una actitud crítica, porque no todo lo que pasa en el cine, desde el plano estrictamente técnico, necesariamente pasa en nuestros tribunales. Como han podido ver una diferencia palpable, allí quien decidía el asunto era un tribunal, un jurado, perdón. Y aquí, y en el mundo europeo continental, lo hace un juez técnico, una persona que conoce de derecho y finalmente no solo declara sobre el resultado sobre los hechos, sino también sobre el derecho. A diferencia de la gran parte del cine norteamericano, que quien define los hechos y la responsabilidad es un jurado, ¿no? Un grupo de personas a las que se les encomienda decidir ese asunto. El control legal de ese proceder está a cargo del juez, por eso que resuelve las objeciones, que pide conversar con las defensas, pero esto no es tan libre, porque la elección, por ejemplo, de los miembros del jurado pasa por un tamiz de los litigantes. ¿Sí? Pasa por un tamiz de los litigantes. Es decir, el abogado defensor y el señor fiscal deciden, o por lo menos recusan a algunos de los potenciales jurados para decidir finalmente cuál va a ser la composición del jurado. Otra circunstancia es que el juez instruye al jurado para poder tener algunas determinadas circunstancias o parámetros para cumplir su rol. Instruye temas de qué deben tener en cuenta, qué no, qué significado debe tener para ellos las resoluciones que él dicta durante el debate. En lo que toca en estricto a la película, yo creo que pone en relevancia un aspecto que veníamos tocando en el curso que llevo adelante en esta facultad: la necesidad de acreditar la responsabilidad penal. Está referida a la prueba, y eso compele al tema constitucional de la presunción de inocencia y el indubio pro reo. La presunción de inocencia importa una condición con la que alguien ingresa al proceso penal. Si cualquiera de nosotros somos sujetos de un proceso penal, ingresamos a este presumiéndosenos inocente, o debiendo todos, no solo presumirnos, presumir de nosotros nuestra inocencia, sino debiendo tratarnos como tales, circunstancia que a veces no pasa, ¿verdad? Y todos vemos los titulares que son presentados, y es parte a veces del protocolo policial hacer una rueda de prensa en auditorios aún más grandes que estos, en el cual el investigado es tratado como ya responsable de algunos hechos. Esa circunstancia tiene relación estrecha con las exigencias probatorias. Para romper esa presunción es necesario que la actividad probatoria tenga tal nivel de tal magnitud, tal fortaleza, que rompa esa circunstancia, y solamente así se podrá esa persona podrá declararse como responsable del hecho. Si eso no sucede, si la prueba actuada en el proceso no tiene esa magnitud, se genera duda o no es suficiente, o si se plantea una hipótesis paralela, o sea, la teoría del caso de la fiscalía, como sucedió en la película: oiga, este señor, sin estar seguro de que se trataba de una circunstancia de posesión, la sometió a un tratamiento romano denominado el exorcismo. Pero él sabía que no estaba seguro, en sus propios términos inclusive, que esa era una circunstancia